Bienvenidos a Un Ratito Conmigo. Este es un programa de entrevistas diferente donde nuestros invitados nos revelarán aquellas cosas que nunca le cuentan a nadie. Mi querido, qué rico y qué gusto tenerte aquí. De una vez yo te cuento, estaré haciéndote ciertas preguntas que de pronto tú no le habías contado a nadie, ¿no? Entonces será un poco diferente y una experiencia también en retrospectiva para ti, porque de pronto te vas a dar cuenta de cosas que tú no sabías de ti mismo. Bueno, excelente, vamos a ver. ¿Estás listo? Claro que sí. Bueno, comencemos. Cuéntanos cuál es tu nombre completo. Mi nombre completo es William David Tapan Sorzano. Ese es mi nombre completo. ¿En qué año naciste? El 16 de agosto de 1979. Cada vez va siendo más lejano. Bueno, 79, yo también soy de esa época y yo creo que nosotros somos la era que nunca envejece, que nunca muere, que siempre anda en lo in y en lo juvenil. Ojalá que así sea, ¿no? Por ahora y hasta siempre. Exactamente. Cuéntanos quiénes eran tus padres quiénes eran o quiénes son tus padres, qué hacían o qué hacen. Bueno, mi padre es Alfredo Tapan, mi madre María Cristina Sorzano, mi padre es mexicano, él es director de televisión, ya, bueno, digamos que ha tenido un recorrido, una carrera como súper importante, súper larga, ha hecho muchísimas cosas. Hoy por hoy pues ya está más dedicado a la docencia de lo que ha sido pues toda su experiencia y su profesión durante largos años. ¿Qué más te puedo contar? Empezó trabajando desde pelado, desde que era niño, en muchas cosas. Finalmente él terminó en el rollo de la televisión, incluso desde los inicios de la televisión en México. Él estaba trabajando en producción, en la parte de producción. Él empezó también en la parte de sonido, trabajando como sonidista. Mi papá hizo de todo hasta que terminó como director, dirección de cámaras, dirección de actores, escribió proyectos, trabajó como reportero también en la NBC. Y bueno, gracias a eso también tiene unas historias súper chéveres de momentos importantes, sucesos como golpes de estado que hubo en Latinoamérica, mundiales. Sí, él cubría muchas cosas y por eso tuvo esa oportunidad de estar en tantos lugares, en la selva, en el Mato Grosso, haciendo documentales. Bueno, él tiene una carrera súper amplia y gracias a eso pues mi hermano tuvo la oportunidad, tengo un hermano mayor, de convertirse en actor. Él le dejó digamos, esa posibilidad de desde niño poder estar ahí. Claro que mi hermano siempre tuvo esa inquietud y bueno, yo no seguí ese camino, nunca fue como lo mío, aunque he tenido la posibilidad en un par de ocasiones de actuar y de hacer cosas en televisión, nunca me hallé ahí. Y mi madre, colombiana, ¿qué te puedo decir de ella? Pues siempre ha sido como la voz más importante en la familia, como la líder de la familia. Gracias a Dios tengo la bendición de tenerlos todavía los dos y están juntos. Y qué otra cosa te puedo contar, pues han sido un apoyo súper grande para nosotros, sus hijos, ellos dos. ¿Y en tu niñez qué tal eras? ¿Cómo te llevabas con tus hermanos? Bueno, en mi niñez, pues yo siempre he sido una persona como un poco como callada, y sobre todo en mi niñez me decían que era como muy tímido, un poco
sí, como no tan... Lo que pasa es que, bueno, mi hermano es como, siempre fue como todo lo opuesto a mí. Sí. Siempre fue una persona muy extrovertida, y a él le gustaba hacer show, y le gustaba organizar a todo el mundo para que lo vieran hacer show, y cantar, y bailar, y no sé qué. Y él no terminó siendo músico, pero sí actor, ¿no? Sí. Se notaba que le gustaba ser el centro de atracción y todo eso. Y yo creo que por eso mismo tal vez yo nunca fui tan así, tal vez lo mío era ser opuesto a él, ¿no? Y ser más callado, más introvertido. Siempre pues he sido una persona más reflexiva, más de pensar mucho. Y de pequeño era así, aunque siempre también muy cercano al arte, me encantaba pintar. Me gané un par de concursos de pintura infantil cuando era pelado, y eso era como lo mío, me encantaba el arte. También un poco por herencia de mi padre, a él también le gustaba, ya no, le gustaba pintar, y eso también fue como algo que él me, de una me pasó cuando yo era pelado. Y básicamente pues, o sea, yo dibujaba, iba y le mostraba, y él muchas veces, si yo no sabía cómo dibujar algo, le pedía que me enseñara, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre ha habido como una dosis de arte como muy grande en mi casa. Mi papá siempre fue melómano, mi hermano también lo fue. Mi hermano, lo que pasa es que me lleva 7 años y medio, entonces siempre fue como un hermano mayor, como grande, y muchas veces como, sabes que uno cuando chiquito como que vuelve un ídolo al hermano grande porque Sí. es más fuerte, más grande, más, ¿sí? Entonces, bueno, yo tenía musicalmente esas dos grandes influencias en la casa, que era mi papá, con todo el rock clásico que a él le encantaba siempre poner todo el día, gran amante de los Beatles, Sí. de los Beach Boys, Everly Brothers, los Eagles, mucha música americana, sobre todo. Mi padre siempre tuvo eso, también porque en su generación eso fue lo que ellos tuvieron, ¿no? Había una explosión en cuanto al rock, lo que llamamos hoy por hoy rock clásico, y eso fue lo que a ellos les tocó, y él nos dejó eso a nosotros como súper importante. Y por el lado de mi hermano, que era más grande, él todo el tiempo estaba poniendo música pop de los 80s y rock en español de esa época. Entonces eso siempre, digamos que por un lado y por el otro, yo tenía como esas influencias de música que todo el tiempo estaba sonando en la casa. Veo pues. Y en esa transición de niño a adolescente, imagino que te diste cuenta, ¡pum!, yo voy a ser músico. ¿Cuál fue el momento en que marcó tu destino como músico realmente? Pues bueno, yo creo que hay varios, no creo que solo sea uno. Pienso que el primer momento, incluso antes de descubrir que de repente tenía ese talento musical, fue el descubrir como cuáles eran mis gustos musicales. Sí. Ese momento es clave cuando uno es adolescente o preadolescente, ¿no? Que de repente uno empieza como ya a apoderarse de sus cosas, a establecer como esto es lo que soy, ¿no? Y ese momento fue súper importante para mí, en donde me di cuenta que yo era rockero. Sí. Sí, más o menos que por ahí a los 10, 11 años, por esa época. Siempre me gustó la música, igual siempre igual grababa mis cassettes con música variada y todo, pero ya cuando yo dije esto soy yo, y empecé a tener mi propia música, ese fue como el primer paso, ¿no? Donde básicamente me volví, mejor dicho, el fan número 1 de Guns N' Roses. Okay. Que fue mi banda. Creo que el despertar fue ese para mí, ¿no? Esta es
esto es lo mío, esto soy yo. Sí. Y de ahí en adelante pues entonces empecé a recopilar una cantidad de música pues de esa época de rock de los 80s y 90s que eran como todo el significado de lo que yo quería ser, ¿no? Ese fue uno de los grandes momentos. Otro momento fue cuando descubrí la guitarra, pero ojo, yo tuve un principio con la guitarra que fue unas clases que tuve cuando, digamos, la primera vez que mi madre me ofreció como si quería tener clases de guitarra. Y ese momento fue importante, pero ese no fue el decisivo, porque yo tomé clases y luego, digamos que paré un tiempo, pero hubo un momento clave cuando, pues no exactamente cuando conocí, pero el que es hoy bajista de mi banda, que se llama Camilo Cruz, él llegó nuevo al colegio y él ya tocaba guitarra. Y el man de pronto un día en el salón sacó la guitarra y empezó a tocar Patience de Guns N' Roses. Pues pucha, yo... Esto es lo mío. Sí, dije, ¿verdad que uno con la guitarra puede hacer eso? Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es para mí, mejor dicho, fue una revelación. Y fue uno de los momentos importantes, ese también, donde ya... empezó la goma de la guitarra. Como yo siempre digo, en la música es muy importante la goma, engomarse. Si uno no se engoma, pues no tiene mucho sentido. No, ni mucho sentido ni mucho futuro, por así decirlo, ¿no? Porque pues eso es de estar engomado y estar ahí dándole y dándole y dándole. Y a partir de ese momento, eso fue lo que pasó conmigo con la guitarra y con la música. Me engomé, me pegué una engomada de día y noche tocando y tratando de sacar canciones que me gustaban y tratando de verme ahí, ¿no? en la música. Tu banda, o sea, la banda que te influenció a entrar al rock, como dices, fue Guns N' Roses, ¿no? Sí. Banda extranjera. Sí. Banda colombiana que te hubiese influenciado en esa época. Hablamos de esa época, de cuando empezaste. Del principio, de cuando empecé. Aterciopelados. Y seguramente algo de Equimosis también, que en esa época eran los que sonaban. Pero yo creo los Atercios vinieron ahí como a ya meterse de una manera más fuerte en la vida de nosotros los adolescentes de los 90. Sí, eso fue para mí importante porque creo que antes de ellos no, aunque habían otras bandas que estaban sonando importantes como esto, juepucha, se me fue el nombre de esta banda importante de los 80s, Compañía Ilimitada. Okay, claro. Compañía Ilimitada, pues de hecho fue, por lo menos para mí, una de las primeras bandas nacionales que uno oía en radio y podía pasar como cualquier otra banda internacional. Era una banda importante, Compañía Ilimitada. Y bueno, después de eso, yo creo que Aterciopelados vinieron como a pisando fuerte, ¿no? De las primeras canciones, o la primera canción de una banda nacional que yo me aprendí de pronto fue Sortilegio, por ejemplo. Y de ahí, bueno, para allá Equimosis, que empezó también a sacar canciones. De repente cuando empezó a fusionar más Equimosis, que sonaba mucho más en radio y nos dejaba ciertas canciones que también eran muy guitarreras, muy para tocar en la fogata, como dicen. Y sí, los Atercios fueron esa primera banda que a muchas personas de mi generación nos pegó. Nacional. Nos marcó. Sí, nos marcó. En el colegio imagino que tu clase preferida era música, ¿no? Sí. Imagino. Sí. Y antes artes. Cualquier arte. Pues manualidades. Teníamos una clase de artes, por ejemplo en primaria. Sí. Y esa clase nos ponían a dibujar y hacer esas cosas. Y pues yo amaba dibujar, yo podía capar recreo, podía haber capado recreo, lo hice por quedarme dibujando.
Y lo que pasa es que, bueno, eso se fue como diluyendo un poquito con el tiempo cuando Sí. fui creciendo y cuando llegó la música eso fue, ya eclipsó todo. Y entonces, bueno, ya llegamos a la etapa, ya nos contaste de tu adolescencia. ¿En qué lugares, ya cuando tú supiste que ibas a ser músico, empezaste a estudiar? ¿Dónde diste tus primeros pinitos? ¿En el colegio o después del colegio y la parte ya profesional? Bueno, pues sí, ya como estudio formal, aunque en los principios, cuando mis primeras clases de guitarra fueron en academia de barrio, con profesor también particular y etc. Ya mi primer estudio formal fue en la Javeriana, en el programa juvenil, cuando yo estaba por ahí en noveno o algo así. No, creo que ahora noveno es diferente, ¿no? Sí, ahora tienen otros nombres que la verdad yo me confundo. Sí, ahora son como hasta 12. Antes, Sí. en mi época era hasta 11, entonces yo por ahí en noveno, octavo, empecé a ir a la Javeriana al programa juvenil. Eso fue mi primer estudio formal, fue muy chévere. Digamos que me fue muy bien. Lo único es que hubo un momento donde me sentí como muy lleno como de muchas cosas del colegio y de tal. Entonces empecé a estudiar y después de creo que el primer año paré un tiempo el estudio para poder como no sentirme como tan lleno de tanta vaina, ¿no? ¿Hablas, digamos, al decir de tanta vaina, de tantas materias? ¿O Sí, como que el colegio y además tener que ir en la tarde a estudiar. Ya te entiendo. Entonces, claro, pues yo siendo pelado, como que me fue un poco abrumador eso. Entonces, fue un buen inicio, un excelente inicio, pero de ahí, digamos que no me quedé como haciendo todo el curso y luego la universidad, sino hice un año del curso y luego paré. Y luego ya después estudié cuando me gradué, entré a la universidad. Ok. Y la parte amorosa. En este momento tienes pareja, estás casado, tienes hijitos. También estoy casado desde hace 8 años. Tengo una hija que va a cumplir 4 años y tengo una hija que viene en camino para qué final chévere. de este año. Sí. O sea, ¿cuántos mesecitos tiene de gestación tu bebé ahorita? 4 meses. 4 meses, oye, Sí. te felicito. Muchas gracias. Imagino entonces que ya obviamente le tienes la canción compuesta o estás trabajando en eso. Pues fíjate que eso es algo que siempre la gente como que dice, ¿no? Siempre uno tiene una hija o un hijo y entonces, bueno, ¿para cuándo le vas a componer la canción? ¿Para cuándo la canción? No sé qué. Pues pucha, me pasó con mi hija pasada y fue un momento como que yo dije, ya, o sea, como entre más me piden eso, como Sí, que, ya más uno se va alejando. Uy, Okay. sí, porque no, es como un cliché, ¿no? Y a veces a mí no me gusta caer como tanto en esos clichés. Y de hecho yo le compuse una canción a mi hija. De hecho, mi hija me inspiró un disco completo. Ok, Sí. eso ya es otra voz. Eso es otra cosa. Y le compuse una canción a mi hija, o digamos que la que es más cercana a eso, y no es de amor, ¿no? Porque también en un momento fue como, pero ¿por qué todo tiene que ser la Sí. canción bonita de amor para mi hija? Qué bonito, que eres lo más maravilloso, que descubriste el mundo y el amor de mi vida, y no sé qué, bla, bla, bla. Pues no, pues entonces fue una canción que está en este disco, que se llama El Camino. Y es una canción que es hasta fuerte, como, sí, tiene un solo de guitarra al final también como es una canción de formato épico, por así decir. Y es un poema que lo hice completamente inspirado en mi hija y rompe con el estereotipo de lo que podría ser una canción para mi hija y eso me parece muy chévere. Entre tus posesiones, ¿tienes alguna que sea la que más lleves en el corazón? ¿Tu preferida? Posesiones. Posesiones materiales, sí. Mi guitarra. ¿Tu guitarra? ¿Solo tienes una o varias? Tengo varias, pero siempre es una la que es más... ¿Qué marca es? La Les Paul. ¿Y por qué está así en tu corazón? ¿En qué lugares has tocado con ellas que tú digas, esta es la guerrera conmigo? Pues es la guitarra que más me ha acompañado desde que emprendí
mi proyecto artístico, como artista yo, de Tapan. Y además es la guitarra de mis sueños, porque es la guitarra... ¿Siempre la quisiste? Siempre quise esa guitarra, desde que mi adolescencia, cuando veía por ejemplo a Slash, siempre soñé con tener esa guitarra. Y esa es una guitarra muy parecida a la que tiene Slash. Okay. Sí, y hay muchos ídolos, Jimmy Page, por ejemplo, es otro gran ídolo que usa esa guitarra. Y eso, yo en una época de mi vida usaba otras guitarras, usaba guitarras con Floyd Rose, sí. Tenía esa onda, esa fiebre más de Steve Vai, de Satriani, de estos guitarristas virtuosos, y usaba ese tipo de guitarras. Todavía tengo una guitarra que es una guitarra muy especial también, de esas que la llevo también conmigo desde hace muchos años, pero de repente, ya pasada esa fiebre, volví como a reencontrarme con ese niño adolescente que soñaba con ser músico, y me di cuenta, bueno, en ese momento, que también eso, digamos, fue a partir de decidir seguir mi propio camino en la música como Tapan, como artista independiente. Ese mismo momento me llegó esta guitarra, y fue la guitarra que siempre soñé. Entonces, felicidad absoluta. Sí, también me da mucho engome, vuelvo a esa palabra, sí. O sea, de cogerla y tocar, y cierto, ese tipo de cosas también a uno como que lo motivan mucho, pues para darle a la música. Y en cuanto a personas, ¿cuál sientes que es la persona que más amas o has amado? Mi hija y mi esposa, creo yo. Uno ama a los papás también de una manera única. Eso es una cosa que uno se llevará por siempre, ¿no? Pero descubrir una persona como en este caso mi esposa, pues es algo maravilloso, es algo que yo me siento muy afortunado de haber encontrado. Y por otro lado, pues mi hija, un hijo, pues es una cosa increíble que uno no tiene ni idea lo que es hasta que lo vive, hasta que tiene la oportunidad de vivirlo, de vivir el ser padre. Y al final, pues amar un hijo, uno ama a un hijo sin conocerlo, sin saber quién es, desde que lo está esperando, y es el amor más incondicional que hay. No inspirado en el cliché de lo que se dice que es tener hijos, sino porque es verdad, porque o sea, si yo, por ejemplo, mi hija que viene en camino, que es 4 meses tiene de gestación, ya la amo, pues ese es el principio del amor incondicional. Sí, te entiendo. Como tal. Para cerrar este primer bloque, voy a hacerte una pregunta que me encanta. Se acaba esta vida terrenal, ¿no? Sabemos que todos vamos a tener que trascender a otro espacio. Ajá. Te encuentras con ese ser supremo, muchos le llaman Dios, muchos le tienen cualquier cantidad de nombres, otros no creen, pero te encuentras con él. ¿Qué te gustaría que te dijera? ¿Que él me dijera a mí? Sí. Uy, me gustaría... Oye, eso es una pregunta compleja. Encontrarse con ese ser supremo después de haber vivido... Bueno, es que esto puede ser mañana, ¿no? O puede ser en 20 años o en 30 años, no sabemos. Me gustaría que me dijera... Pues de repente me gustaría que me diera la oportunidad, no sé si tanto como que me dijera algo, o que me diera la oportunidad de reencontrarme con las personas que he amado que ya no están. Eso me gustaría, más allá de que me dijera algo en particular. Volver a ver a las que se fueron. Sí, ¿por qué no? Por lo menos estar en ese lugar donde uno encuentra paz absoluta, y eso me gustaría, porque creo que ese ser supremo nos habla más allá de si estamos vivos o muertos, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar por los muertos, no tengo ni idea qué sucede ahí. Sí. pero no sería para mí
en cierta forma una novedad encontrarme con ese ser supremo y hablar con él, porque yo creo que ese ser supremo nos habla en vida, de muchas maneras, y no sería la primera vez, ¿no? Creo yo. Muy bien. Pasamos entonces, como te decía, a otro momento de la entrevista. Yo te voy a decir una palabra y tú rápidamente me vas a decir lo primero que se te venga. ¿Listo? Listo. La palabra escándalo. Escándalo, hipocresía. Público. Público de todos. Trabajo. Pasión. Triunfo. Meta. Derrota. Aprendizaje. Espejo. Reflejo. Odio. Inadecuado. Llanto. Necesario. Homosexualidad. Algunos. Fama. Resultado. Dinero. Medio. Beso. Amor. Pecado. Pecado. Tenía una palabra justo acá. Traición. Perfume. Olor. Mujer. Mujer. Sueño. Licor. Fiesta. Religión. Dogma. Muerte. Transición. Vida. Espacio. Perfecto. Te voy a hacer una preguntita en la que solo puedes durar 1 minuto para contestarla. 1 minuto pensándola. Un minuto para contestando. contestarla. Exactamente. En estos días, una mezzosoprano colombiana llamada Andrea Orjuela ganó en Italia un concurso muy importante de ópera. Wow. Ella, en una entrevista de la W, dijo que ella había llegado al mundo de la ópera porque escuchaba metal sinfónico. En tu perspectiva de músico, ¿qué opinas sobre la influencia de pronto de música clásica o de técnicas líricas o de todo esto que viene como tan arraigado de tiempos ancestrales, ¿no? Uh-huh. En la música rock o en la música metal actual? Para mí es supremamente importante esa base, yo la tuve, esa base clásica, sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de estudiar en una muy buena escuela. Me parece que es la base de todo, y cuando uno tiene esa formación y la posibilidad de conocer la música a través de ese enfoque clásico, uno tiene una ventaja y un conocimiento y una conexión súper profunda con lo que son las bases de la música. Entonces me parece súper importante para cualquier género, porque de hecho a mí me pasó cuando yo estudié música clásica, pues guitarra clásica, y estudié en una escuela con un enfoque clásico que estaba con la Royal School of Music de Londres, y después cuando me fui a estudiar a otra escuela en donde el enfoque era Berklee, pues básicamente como yo concebía todo de raíz, me daba una ventaja sobre mucha otra gente que estaba viendo las cosas por primera vez a partir de un enfoque más moderno. Y no se trata de la manera de enseñarlo, sino de el mismo sistema y el conocimiento, como lo abordas a partir de esa base clásica, por así decirlo, que te da un entendimiento como mucho más profundo de la música. Bueno, querido, acá termina nuestra entrevista. Quiero darte las gracias. No, muchas por haberme brindado tu tiempo. Muchas gracias y tu espacio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, gracias por el espacio, por hacer esto, por invertir tiempo en hacer esto por los artistas. Me parece muy chévere. Gracias. Bueno, gente, él fue Tapani, guitarrista, músico, por ende productor,
arreglista, compositor, exactamente. Gracias por estar conectados y no se pierdan la próxima entrevista porque estaremos con otro invitado descubriendo todas esas cosas que nunca le cuentan a nadie.